Es un trabajo arduo, tenemos todo el ánimo y toda la voluntad de trabajarlo en pos de las niñas, niños, adolescentes, ¿no? Muchas gracias. Antes de continuar, quisiera comunicarles que el tiempo de exposición son de 10 minutos por ponente, ya para poder culminar dentro del tiempo establecido y todos puedan participar. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos entonces la participación tanto de la directora Norma Sánchez como de la doctora Roxana Escaspino. Y ahora le damos el uso de la palabra a la licenciada Sara Mejía, del INAVIF, del Ministerio de la Mujer. Bueno, sí, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Me corresponde estar aquí del lado del INAVIF, un poco para hacer el análisis y revisión de los cambios e implementación del procedimiento para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo. Es el objetivo general que nos convoca. Nosotros desde el INAVIF miramos directamente los centros de acogida residencial, que están definidos como los espacios físicos donde se desarrolla la medida de acogimiento residencial dispuesta en el procedimiento por desprotección familiar, que es un reto, es un entorno que se asemeja al familiar y que se implementa el plan de trabajo individual. Y lo acaba de señalar la doctora Esquiafino, poniendo énfasis a algo muy importante. La mirada que se tiene que tener hoy de los centros de acogida residencial tiene que estar vinculada a ver el espacio más familiar, no movernos del espacio tradicional en el cual hemos venido trabajando por muchos años en este tema de los antes centros de atención residencial, hoy centros de acogida residencial. Y sí, pues hay que trabajar mucho desde lo que vamos haciendo con ellos para el tema de los vínculos, los afectos, y sobre todo dar este espacio importante para trabajar pensando en las familias, en trabajar directamente vinculados a las familias y no ver casos de pronto separados de ellos, ¿no? El decreto legislativo 1297 tiene aspectos muy importantes, pero el que más resalta, en nuestro caso, nos permite, el que queremos resaltar, es el que nos permite trabajar directamente con las familias para verlas involucradas en cada uno de los procesos con los que se viene trabajando con cada uno de los casos. Pero dentro de los tipos de centros de acogida residencial que señala el reglamento del decreto legislativo 1297, tenemos centro de acogida residencial de urgencia, centro de acogidas básicas y especializados. Hoy, nosotros desde el INAVIF venimos trabajando los centros, de pronto centros de acogida residencial básicos, pero también de alguna forma los especializados, porque tenemos los centros que abordan el tema de trata, el de víctimas de explotación sexual, el de madres adolescentes, pero sin duda en el marco de lo que señala la normativa, nosotros vamos a tener que mirar los diferentes perfiles, porque tenemos centros de acogida residencial básico con multiperfiles, como lo conversábamos hoy en la mañana. Son muchos los perfiles con los que se tiene que trabajar dentro de un solo centro de acogida residencial. Sin embargo, sí es preciso y se hace inmediata la necesidad de trabajar estos centros de acogida especializados que nos van a permitir tener una intervención diferenciada y mucho más oportuna. Pero tenemos un gran pendiente, además, en el marco de lo que nos corresponde atender a los 1.474 niñas, niños y adolescentes que hoy tenemos dentro de los 40 centros de acogida residencial a nivel nacional, y es trabajar básicamente con los plazos establecidos a octubre. Si no estoy equivocada, vamos a tener que nosotros proponer la intervención en los centros residenciales de urgencia que hoy nosotros no tenemos. Estamos trabajando en ese proceso para poder centrar todas las fuerzas y que podamos efectivamente cumplir lo que señala la normativa y hablar de espacios de tránsito corto que nos van a permitir definir claramente cuál es la situación de la niña, niño y adolescente que es derivada por la UPE. Pero aquí es preciso que conformemos
en partes conjuntas, tanto la USNA como la UPE, equipos que nos van a permitir asegurar los procesos de intervención, pero además conformar equipos exclusivos para los procesos de centro de acogida residencial de urgencia. Yo creo que ese es un reto en el que venimos comprometidos todos los hoy presentes, ¿no? Porque somos viejos conocidos, trabajando en este tema de los centros de acogida residencial, y está el compromiso de continuar trabajando, pero además de ello, con el gran reto de lo que hoy tenemos que mirar como centro de acogida residencial de urgencia, que le corresponde al INAVIF mirar de aquí a octubre de pronto, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros venimos mirando y lo que tenemos como reto, que hoy le explicábamos al congresista temprano, porque estuvo en una visita con nosotros, porque es una prioridad trabajar estos centros residenciales de urgencia, pero además trabajar directamente con las familias, que es algo muy importante. Muchísimas gracias a la licenciada Sara Mejía, y ahora le damos el turno a el doctor Daniel Cáceres, de la Dirección General de Adopciones del Ministerio de la Mujer. Doctor. Muy buenas tardes a todas y todos, colegas profesionales que desde distintas tiendas trabajamos por el interés superior del niño. Congresista Torres, mi agradecimiento por la invitación, por la iniciativa. En mi caso, específicamente, me ha tocado hablar un poco sobre el tema del acogimiento en la figura de la adopción. Estuve pensando bastante el tema, buscando darle una línea a la exposición. No he podido, pero he identificado 3 puntos cruciales sobre los cuales me parece importante exponerles un poco con relación a los cambios y las iniciativas que estamos trabajando en el Ministerio. En principio, hablarles un poco sobre el acogimiento preadoptivo. No es propiamente el acogimiento, lo sé, pero es una figura parecida, pequeña, que interviene, que se produce durante el proceso de adopción. Básicamente es lo que antes se llamaba colocación familiar, que duraba 7 días calendarios. Hoy es 10 días hábiles, que implica más o menos 2 semanas. Estamos hablando de que se ha duplicado el tiempo. Particularmente creemos que está bien, que es mejor tener un margen mayor de tiempo para poder supervisar ese proceso durante el cual la familia que está adoptando a un niño se están integrando. Ha pasado la empatía, se están conociendo, están en casa, están viendo cómo evoluciona. Ese es, digamos, sería la introducción. Ahora, ya entrando más en el tema, familias acogedoras, dentro del tema que muy bien han delineado Norma y Roxana, el espíritu de la norma se sustenta específicamente en la desinstitucionalización de las niñas, niños que están en los centros de acogida residencial, sustentado definitivamente en el derecho que tiene toda niña, niño a vivir en una familia, derecho por el cual todos estamos aquí reunidos, y eso no nos cabe la menor duda. Una alternativa que ha previsto esta norma dentro de los procesos de acogimiento, que ya bien han explicado las compañeras, es el acogimiento familiar para aquellas familias que, estando en la lista de espera, que estando aptas para adoptar, puede proceder. En el caso muy puntual de aquellas niñas, niños, adolescentes en cuyo proceso de desprotección y adoptabilidad se ha detectado al inicio que en un, digámoslo por poner un porcentaje, en un 90%, 95% de probabilidades, que prácticamente el niño no tiene posibilidad de ser reintegrado familiarmente. Es un niño sobre el cual no hay prácticamente forma de poder ubicar esa familia nuclear o extensa en la que pueda ser reintegrado. Y teniendo en cuenta que tenemos en adopciones familias que ya han pasado un proceso de evaluación legal, psicosocial, y ya cuentan con una idoneidad, digamos, qué mejor alternativa que alguna de estas familias pueda
acoger a uno de estos niños, niñas, que prácticamente está, digamos, anunciado que se va a declarar su desprotección familiar y adoptabilidad. Nos parece una alternativa positiva, muy interesante. Desde ya nosotros estamos trabajando la directiva para regular cómo va a ser este proceso, este flujo. Dispuesto, de acuerdo a la ley, dispuesto el acogimiento con la familia, si finalmente se declara la desprotección familiar y la adoptabilidad del niño, la familia lo puede adoptar, pero sería en la vía judicial, ya no en adopciones, ¿no? Eso es en líneas generales. Necesitamos todavía una directiva interna para ver cómo se va a dar la difusión, cómo se va a preparar a las familias que voluntariamente puedan, digamos, manifestar su voluntad de sí desearía esa posibilidad, pero evidentemente se les tiene que anticipar que siempre va a existir la posibilidad de que pudiera aparecer el padre o la madre del niño, ¿no? Es mínimo, pero podría ser, y eso tiene que avisarse, porque las familias tienen que tener conocimiento de esto. Y ahí entra también un poco lo que comentaba Norma, que también Claudia bien había dicho, el tema de la solidaridad en el acogimiento, pues, ¿no? Ok, sí, yo sé, yo quiero adoptar, pero en este caso, hasta cierto punto, también estoy haciendo un poco de ese apoyo. Yo quiero ser papá, quiero ser mamá, nada me impide que en el camino, de repente, pueda apoyar a un niño que está en estas condiciones difíciles, sin perjuicio de que podría adoptarlo. Y de no ser así, retorno a mi lista de espera y puedo continuar con mi proyecto adoptivo. El tercer punto sobre el cual les quería conversar es la 15ª disposición complementaria transitoria del reglamento, la cual establece que todas aquellas familias que estén en este momento con un niño, niña o adolescente en acogimiento familiar, el cual es declarado en abandono, pero en el marco de las normas vigentes antes de la entrada en vigor del 1297, pueden, y la norma lo dice claramente, pueden, no dice deben, pueden acudir a la Dirección General de Adopciones y solicitar la adopción administrativa. Esta es una medida también interesante que definitivamente sigue en la línea de lo que han marcado nuestras compañeras hace un momento, ¿no? Hay que trabajar por el niño y hay que cerrar todas las salidas para que este niño tenga una familia y no quede en el aire, no quede en un acogimiento familiar indefinido, no esté eternamente en un centro de atención residencial. Esta medida funcionaría, de acuerdo a la norma, previa evaluación psicosocial que tendría que hacer la oficina de la familia solicitante de esta adopción administrativa. Como comprenderán, ya no se van a aplicar aquí los tradicionales procesos de la adopción que buscan determinar una idoneidad, una evaluación bastante exhaustiva, una evaluación legal, porque ya estamos hablando de una familia que probablemente esté viviendo con este niño 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. No va a haber un proceso de empatía. El niño ya conoce a la familia, vive con ellos. Tampoco tendría que haber un proceso de acogimiento preadoptivo de 10 días. ¿Para qué? Si ya vive con ellos, ¿no? Entonces, es, digamos, un proceso sui generis, muy veloz, muy rápido. Evaluar a la familia, determinar que el niño esté bien, que es lo más importante, pero evidentemente las baterías psicológicas que se van a aplicar, los criterios para la evaluación social no pueden ser los mismos que para una familia que recién va a empezar a adoptar. En este contexto estamos también trabajando ya nuestra directiva para dar las pautas, los criterios técnicos, ¿no?, de cómo se van a abordar, de cómo va a intervenir la oficina en estos casos. Hemos hecho ya también un mapeo, más o menos, porque no tenemos en este momento idea del universo de familias que estén en esta situación y que deseen acudir a la oficina de adopciones. En principio nosotros tenemos una base de datos de niños declarados judicialmente en abandono que los juzgados nos van comunicando a lo largo de el ejercicio de sus funciones. Tenemos ahorita 207 casos de niños, niñas que están en acogimiento familiar.
No queremos esperar a que se enteren y que vengan, no. Los estamos mapeando, los estamos ubicando y queremos ir, informar, ¿no es cierto?, preparar y, bueno, si lo desean, que inicien su solicitud para este proceso de adopción administrativa sumarísimo, por llamarlo de alguna manera. Sobre este tema, consideramos que la difusión y la preparación están en el contexto de lo que es la modernización de la gestión pública. Tenemos que cambiar un poco la mirada y nosotros tenemos que prestar nuestros servicios en función a la demanda, no en función a la oferta como tradicionalmente se ha venido trabajando. Gestión pública, yo digo, bueno, yo tengo, esto es lo que tengo, tómalo o déjalo. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública nos dice, no, tú tienes que partir de las necesidades de tu población objetivo para diseñar tus programas, proyectos y servicios. ¿Ok? Esa es un poco la línea en la que queremos trabajar esta disposición complementaria. Y antes de cerrar, les comento, como para conocimiento de todos, ya en adopciones hicimos un trabajo, y la doctora Eda no me dejará mentir, hace unos 16, 17 años hubo un proceso que hicimos de regularización de niños que estaban en ese entonces en colocación familiar. Aproximadamente hubieron unos 100 en un año, pero lo único que sí nos causa cierta preocupación es que tuvimos casos de familias que el niño no estaba con ellos, sino que estaba con el hijo. Me lo pidieron en colocación para dárselo a la hija porque la hija no tenía la edad para adoptar, un caso. 2, 3 casos encontramos familias que tenían antecedentes penales, ¿no? Otros tantos al niño lo habían devuelto. Entonces, es un universo delicado al que vamos a entrar, ¿no? Y pues esperamos, es un reto que esperamos sacar adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra al señor Jorge Vega Fernández, adjunto para la niñez y de la adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Ante todo, buenas tardes y muy agradecido por la invitación. Para mí, de verdad, particularmente es un placer por la formación, saber que desde el Congreso se está formando una mesa para tratar el tema de la implementación del decreto legislativo 1297, que tanta falta le hacía a nuestros niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección. Y bueno, ya entrando, voy a tratar de ser breve. Desde la Defensoría, nosotros, por nuestra propia naturaleza, no tenemos funciones ejecutivas y lo que me correspondería es dar cuenta de algunas situaciones reveladas desde la experiencia defensorial en relación a la implementación del decreto y básicamente centrados en el acogimiento familiar. Primero quiero decir que la norma, el 1297, es una norma, no es porque hayamos participado de alguna manera en la elaboración del mismo, pero consideramos que es una norma muy avanzada, no solamente en la historia de los derechos humanos de los niños en el Perú, sino creo que en América Latina. Y tiene como eje, como pensamiento, flecha, digamos, guía, que digamos es en el marco de una política de desinternación o desinstitucionalización. Ahí se inscribe, así se tiene que comprender la implementación de esta norma. Y un arma muy poderosa para lograr esta finalidad concreta es el acogimiento familiar, que permite que no se opte como medida de protección por la única que actualmente existente, que es la institucionalización de nuestros niños. Eso por un lado, pero también otro eje importante que tiene la norma es que, como lo señalaba Norma, le da un peso específico a la prevención, al distinguir entre situaciones de riesgo y situaciones de riesgo de desprotección y situaciones de desprotección misma. Eso permite graduar, modular la intervención del Estado para evitar
que el niño caiga en desprotección. Entonces hay un componente preventivo muy fuerte, ¿no?, en esta norma. Y yendo al tema del acogimiento familiar, lo que la Defensoría ha podido percibir, ¿no?, desde la práctica cotidiana, es que un freno muy importante para la implementación es la falta de desjudicialización del procedimiento de desprotección familiar, o de la intervención del Estado en situaciones de riesgo y de desprotección. Casi en la mayoría del país estos procedimientos están a cargo del Poder Judicial. Esto es inédito, esto es de verdad, casi en toda América Latina esto está en manos de los servicios sociales del Estado, no del Poder Judicial. O sea, nosotros tenemos un procedimiento donde se judicializa la pobreza, donde las situaciones sociales, los problemas sociales son resueltos con un órgano incompetente. Incompetente no es porque no quieran, sino porque no están preparados para eso. Yo soy abogado y a mí no me prepararon ni me formaron para resolver problemas, conflictos familiares, eso está claro. Entonces eso es un freno que no permite que se tomen las mejores decisiones, ¿no?, en ese sentido. Y el otro problema, o se puede decir, el otro freno es que frente a la judicialización del procedimiento es necesario, a ver, que se entienda bien, creo. Primero, ha sido positivo y es notoria la voluntad política no solamente del Ejecutivo, sino del Estado peruano por haber aprobado esta norma. Está claro de que la voluntad política está allí presente, pero lo que creo que es necesario dar el otro paso, ¿no?, de implementación, y ahí se requiere una mayor voluntad y sostenida voluntad política para iniciar esta implementación, porque el acogimiento como tal requiere en primer lugar voluntad política, pero también requiere de recursos, no solamente recursos financieros, sino recursos humanos. O sea, en un inicio se necesita, va a parecer que se necesita mucha inversión para preparar a las familias acogedoras, sobre todo cuando no son familias donde no media un vínculo consanguíneo, ¿no? Eso necesita la capacitación del personal, de la contratación del personal, capacitación, ¿no?, para un trabajo que en el Perú realmente es novedoso, nunca se ha realizado. Y por el otro lado también se necesita el establecimiento de un plan de implementación claro, ¿no?, y la implementación también, por otro lado, de las unidades de protección especial en todo el país. Eso es indispensable para que esto funcione. Y desde la Defensoría lo que se ha observado es las dificultades que tienen los jueces para decretar el acogimiento familiar. O no lo decretan, o lo decretan de la manera como pueden realmente, porque son operadores que no tienen las armas suficientes para decidir ni para escoger a las familias idóneas, ¿no? Y hacen lo que pueden. Realmente el Poder Judicial hace lo que puede, pero es necesario el establecimiento de un plan progresivo de implementación de la norma en todo el país para que esa carga que tiene el Poder Judicial vaya pasando a los servicios sociales del Estado, básicamente, que deben estar en manos de MUNAS y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero repito, eso requiere de una voluntad política adicional y una determinación muy grande por parte de todos los sectores, por un lado del Ministerio, pero también, por ejemplo, de los gobiernos locales y regionales, para la implementación y mejoramiento de las DEMUNAS. Esto es fundamental. Y también un proceso
Esto creo que es importante de sensibilización de la población en sí, porque en un país donde es nueva esta figura del acogimiento familiar, es necesario que se difunda la idea también de que este es un servicio o una acción que cualquier familia puede asumir, ¿no? Y en ese sentido también creo que es indispensable que haya un trabajo de sensibilización, ¿no?, de la ciudadanía en general, en el entendido también de que el cuidado y protección de nuestros niños y niñas y adolescentes que se encuentran en desprotección es una tarea también que la Constitución encomienda a la sociedad, no es una tarea estatal. O sea, cuando se habla de los niños antes que se llamaban abandonados o hoy en desprotección, es una tarea de la comunidad. Entonces la comunidad tiene que asumirlo como sus niños. Entonces es importante que se aúnen esfuerzos entre el Estado en todas sus dimensiones, poder ejecutivo, poder legislativo, ¿no?, y la sociedad en su conjunto. Desde la Defensoría, eso, el principal, vuelvo a repetir, impedimento para la implementación de esta medida de alternativa al internamiento, básicamente pasa por la desjudicialización. Es fundamental para que esto comience a andar de la mejor manera, es que de alguna manera se ordene la casa, que los órganos competentes vayan asumiendo sus funciones como corresponden, ¿no? Y esto porque esto es lo que responde mejor al interés superior del niño. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le vamos a dar la palabra a la señora Beatriz Gamarra, oficial de protección de niños, niñas y adolescentes de UNICEF. Buenas tardes, congresistas. Muchas gracias por la invitación. Escuchaba y al igual que en el caso de la Defensoría del Pueblo, UNICEF también acompañó al Ministerio de la Mujer en la elaboración del decreto legislativo 1297, y lo que recordaba era la coyuntura en la cual empezamos a priorizar el acompañamiento técnico al Estado para la garantía del derecho a vivir en familia, que finalmente es el derecho que está detrás de todo este nuevo modelo de protección a los niños. Teníamos una situación de fragmentación a nivel de las normas. Se legislaba, por un lado, las medidas de protección, el acogimiento familiar, las adopciones, la unidad de investigación tutelar, también en términos de prácticas y en términos de estructura orgánica de cómo funcionaban todas estas instancias. Esto se encontraba de manera fragmentada, ¿no?